RTP. Asambleísta, abogada Natalie Farinango Delgado. Ella es asambleísta de ADN. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Así que vino como Aníbal Dedo. Andrés, te la dejo para que tú comiences. Bienvenida, asambleísta. Buenos días. Asambleísta, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Andrés Merino la saluda. Sí, particularmente sobre, bueno, quisiera acumular todo en una misma pregunta porque hemos visto que esta semana se han dado las audiencias en la Corte Constitucional donde se han tratado pues estas impugnaciones a las normativas que han sido aprobadas. Y uno de los cuestionamientos más grandes ha sido la unidad de materia. Ayer ya se aprobó el proyecto de ley Maffer relativo transparencia social. A transparencia y organizaciones sociales. Y aparte se han incluido dentro del mismo proyecto de ley otro sinnúmero de regulaciones que no tienen nada que ver pues con las fundaciones. ¿Cuál es su punto de vista y cuáles han sido los cuestionamientos que ustedes les han hecho a este proyecto de ley? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, igual un saludo afectuoso y cariñoso a quienes nos siguen por este medio de comunicación. La Cuarta Económica Urgente, la Ley de Transparencia Social, fue aprobada hace días, digamos, por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es una ley que busca principalmente el control de flujos irregulares de dinero que podrían estar financiando organizaciones sin fines de lucro y que aparte tiene una disposición expresa, la disposición primera general, que establece que no puede ser utilizado para fines de persecución política de ningún otro tipo. Claro, como toda ley, digamos, ha tenido observaciones, críticas de diversos actores, críticas que consideramos que si vienen de la ciudadanía, pues son legítimas, por la experiencia previa también que habían tenido algunas organizaciones sociales con el decreto 16 que habían emitido, que sí había servido ese decreto para perseguir algunas organizaciones e inclusive cerradas. Pero en el tratamiento mismo se logró perfeccionar. Usted me comentaba sobre el tema de unidad de materia. Considero que los asambleístas cuidamos que exista unidad de materia y que cumpla con los objetivos de la ley. Sí, y ahí, asambleísta, solo mi pregunta refiriéndome a esto. Se habla sobre la ley de fundaciones, sobre el control de capitales, el ingreso pues a las diferentes ONGs. ¿Qué tiene que ver esto con respecto a la contribución que tienen que hacer las empresas sobre utilidades acumuladas y no repartidas? Bueno, primero, sí, el control irregular de flujos de dineros, pero también establecer que haya una dinámica y un régimen tributario transparente. Y por ahí va el tema de las reformas en el ámbito tributario que estuvieron dentro de la ley de transparencia social, para evitar también que haya desviación en cuando se pagan impuestos, que consideramos que es importante como tal. Pero eso ya tributado con 25%. Sí, es un impuesto que, como usted bien lo menciona, ya existe, como otras narrativas. No, yo hablo sobre el impuesto de la distribución de a las utilidades acumuladas no repartidas. Eso ya tributado un 25%. Esto es un nuevo impuesto que se estaría creando en esta nueva ley. Un nuevo impuesto, usted lo mencionaba, cuando no hay repartición de los dividendos, pues va a ver esta nueva forma de recaudación. Asambleísta, a mí no me queda claro porque acá la palabra vital es transparencia. ¿Qué no es transparente en no dividir o no entregar las utilidades? ¿Dónde no está la transparencia en esa acción? Cuando usted divide o decide ya invertir los dividendos de las empresas, pues usted ya ahí va a pagar recién un tributo. Cuando usted no decide dividir y tampoco reinvertir en la empresa, pues no sabemos cómo va a generar o movilizar ese dinero. Entonces podría estarse utilizando este mecanismo como una forma de desviar el pago de los impuestos. Y por ende, un impuesto que se le iba a cobrar, ya sea cuando divida estos temas de las utilidades de la empresa o cuando decida reinvertirlo, se va a hacer esta nueva forma de recaudación. Pues sería un cobro adelantado de un dividendo no distribuido. Y que servirá como un crédito tributario para cuando ellos decidan qué hacer con estos dividendos. Pero no significa que no sea no transparente la acción de no dividir las utilidades, ¿cierto? Significa que se pudo estar utilizando este mecanismo, como lo mencionaba, para desviar el pago de los impuestos y que estaría perjudicando al fin y al cabo a la economía nacional, porque de los impuestos, de los tributos, pues también salen fuentes de financiamiento para garantizar los derechos de las y los ciudadanos. Sí, ahí solo para ya cerrar este tema sobre el impuesto nuevo que se ha creado, asambleísta. Se habla sobre una no tributación de estos impuestos no repartidos, pero siguiendo esa misma línea, yo tengo unos ingresos como empresario, tengo unos gastos y tengo una línea de utilidad, ¿no? Sobre esta línea de utilidad se graba un 25% de impuesto a la renta. Y sobre este 25% ya me queda
pues el dividendo a repartir. Cuando habla de que no se ha tributado, ¿a qué se refiere específicamente? Porque ya se grabó un 25% impuesto a la renta. A ver, nosotros pagamos impuesto a la renta de dos tipos, ¿no es cierto? Tanto como a la empresa como por nuestros gastos o deducciones personales. Cuando yo recibo, Sí, digamos... solo hablo de la persona jurídica, nada más. Que eso es lo que Sí, está. pero cuando yo recibo, cuando es repartido eso, también voy a pagar como persona natural ese impuesto. Entonces no hay una doble tributación, ni como usted lo menciona, la creación de un nuevo impuesto. Es una nueva forma de recaudación que inclusive va a servir como crédito tributario, como les decía, cuando tenga que pagar el impuesto. Me agarro un poco de lo de Andrés, y Andrés, por favor, ayúdame, que tú tienes más conocimiento en la materia. Ya está todo distribuido, dejé mi dividendo. ¿Qué va a pasar con ese dividendo? ¿Me van a cobrar un impuesto? Hay una tabla que establece justo por tema de legalidad tributaria Sí, es que un se nuevo aprobó impuesto. dentro de la ley de transparencia social, que es una nueva forma de pagar, O sea, un digamos, este impuesto. impuesto de acuerdo a los dividendos que se tengan dentro de la empresa. Y en total, ¿cuánto terminaría? Yo sé que hay una tabla, pero digo, uno paga el 25% más cuánto por no entregar los dividendos. No más cuánto, a ver, si es que ya se decide que lo que tengamos de utilidades de las empresas sea para la reinversión o sea de otra forma, pues ya no tendría que pagar, digamos, esta tabla, esta nueva forma de recaudación. Me parece que la tabla va hasta el 2%, 12%, Okay. no recuerdo bien al respecto. Al final, igual coincidimos si es, como usted lo dice, una nueva forma de recaudación. Asambleísta, vamos a otro tema sobre la misma ley y que han sido los cuestionamientos. La primera es el poder que pueda tener la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Un poco cuéntenos ese rol y por qué desde la oposición se le ha señalado como entregarle un poder a esta superintendencia, y dicho por los críticos, incluso mayor que el que tiene ya la UAFE. A ver, la superintendencia no forma parte ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Es un organismo autónomo que puede hacer control sobre las organizaciones sin fines de lucro y sobre todo sobre cómo son sus fuentes de financiamiento, su financiamiento es nacional, su financiamiento es internacional. Y esta ley aparte y el control que se le haga a las organizaciones sin fines de lucro responde a un enfoque basado en riesgos. Dependiendo del riesgo alto, medio, bajo, se les va a solicitar información a las organizaciones sin fines de lucro. Entonces no se les da más poder que una u otra organización, institución. Las instituciones deben trabajar de manera coordinada. Hace poco también en la comisión que presido aprobamos una ley de lavado de activos en donde superintendencias, Ministerio del Interior, UAFE, Centro de Inteligencia Estratégica tienen que trabajar de manera coordinada y todos para poder combatir el delito de lavado de activos. Las 40 recomendaciones que nos hace el Grupo de Acción Financiera Internacional y que debemos adoptar como estados, la recomendación número 8 justo dice que podrían estarse desviando fondos por organizaciones sin fines de lucro, podrían ser utilizados como vehículos para el crimen organizado, para la financiación del terrorismo. Entonces, ¿qué se está haciendo con esta normativa? Prevenir que sean utilizadas, acogiéndonos a estándares internacionales, dándole competencias a instituciones inclusive independientes, pero que sí trabajen de manera coordinada. Habían algunos actores de la sociedad, sobre todo la oposición, que decía, no, es que están criminalizando a las organizaciones sin fines de lucro, hay otros sectores que lavan más dinero, hay otros sectores que también son regulados. La ley de lavado de activos regula cúpula militar, directores de centros de rehabilitación social, personas expuestas políticamente, gobernadores, prefectos, asambleístas y todos quienes tengan puestos de dirección, porque creemos importante que por todas las aristas hay que combatir al crimen organizado. Sí, sin lugar a duda, asambleísta, estoy de acuerdo con usted, tanto el crimen organizado como la evasión de impuestos y el flujo ilícito de capitales. Y allí viene mi siguiente pregunta, porque quiero entender cómo se daba este control ex ante, o sea, antes de la entrada en vigencia de esta ley de fundaciones y ahora con la nueva entrada. ¿Cuál era el rol de la UAFE que tenía antes de la entrada en vigencia de esta ley de fundaciones? Porque entiendo que tenía unas capacidades amplias para poder hacer esta regulación y control de capitales, y ahora ¿qué alternativas adicionales se le presta a la UAFE y otras entidades para hacer más estricto ese control? Bueno, la UAFE, como lo mencionaba, trabajaba con las diferentes superintendencias, entre ellos Superintendencia de Bancos, para que les emitan los informes de operaciones sospechosas, operaciones de operaciones inusuales también, y así puedan reportar e iniciar los procesos dentro de Fiscalía General del Estado. El control que tenían las organizaciones sin fines de lucro, digamos que era dentro del ministerio en donde se inscribían,
que no nos permitía conocer a detenimiento de dónde provienen sus fuentes de financiamiento, sea financiamiento nacional, sea financiamiento internacional. Ahora que van a ser regulados por la superintendencia si detecta algún tema inusual, puede alertar a la UAFE para que emita el informe de operaciones sospechosas, operaciones inusuales, y esto también coordinar a Fiscalía General del Estado para que se abra el proceso correspondiente. Lo mencionaba, es un ámbito más para prevenir que puedan ser utilizadas, y creemos y tenemos la certeza que la gran mayoría de organizaciones sin fines de lucro más bien hacen una labor loable para el país. ¿Dónde encuentran ustedes la diferencia de lo que pueda lograr esta Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con lo que no ha podido lograr la UAFE en el control del lavado de activos? O sea, ¿qué instrumentos adicionales tiene? A ver, primero que no había un control como tal, ni superintendencias, ni de manera directa de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, porque no había esa potestad. Eran regulados y controlados la forma de financiamiento por el ministerio en donde estaban inscritos, como lo habían mencionado. La UAFE ha hecho, y sobre todo en la última administración, una labor importante en el control y en la prevención del lavado de activos, y un delito que está afectando a nuestra economía nacional. Lo mencionaba, ahora que están a ser reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pues esto va a ayudar a que coordinen así con la UAFE, para que la UAFE pueda hacer estos informes de operaciones sospechosas, operaciones inusuales, y pasarle a la Fiscalía para que inicien los procesos también de manera judicial, así como lo hace la Superintendencia de Bancos a los bancos, así como lo hacen otras superintendencias a otras actividades financieras, así como lo tienen que hacer también a darnos un seguimiento a las que somos autoridades de elección popular o personas expuestas políticamente. Asambleísta, le pregunto esto, lo estoy tomando de primicia, me dirá usted, ¿cómo en la transitoria sexta de la ley se señala que, abro comillas, se exonera del pago de multas y recargos a las empresas públicas que le deben al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Es real? Es una disposición que consta dentro de la Ley de Transparencia Social, pero no va a perjudicar, digamos, a los insumos o ingresos que va a tener el IES. Nosotros que estamos tratando la proforma presupuestaria, pues también estamos viendo cuánto se le va a pagar al IES para su financiamiento, tanto en el sector de salud, para el pago de jubilados y para el pago de todos los afiliados que existen dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué hacer esta exoneración? Yo sé que en algunos casos se han hecho exoneraciones de multas y recargos a la ciudadanía en general. ¿Por qué con las empresas públicas? Porque al final responden a un mismo fin, ¿no? Esto responde también a principios técnicos como tal, y precautelando y velando sobre todo a que no haya ese desfinanciamiento al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Creo que hay una responsabilidad desde el gobierno central y desde el Estado también como función legislativa, para que no se les deje tampoco sin fuentes de financiamiento y puedan seguir otorgando los servicios que nos corresponden como afiliados, como jubilados y todos los que somos beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En teoría, el no pago no significa que no te puedan atender, de repente no tienes otro tipo de servicios, pero corríjame si me equivoco, ¿hay algo tipificado en el Código Orgánico Integral Penal aquel que no haya pagado los haberes retenidos a sus empleados por conceptos de aportación patronal? Sí, existe una responsabilidad penal para los empleadores que no paguen este tema. Y es el sector público el que incumple, asambleísta. Y ese sector público... No se puede configurar así, porque primero la responsabilidad penal es a la persona. No se puede hacer responsable penal, digamos, a una personalidad jurídica como tal. Sí, entonces, pero hablamos de equivalencia de responsabilidad que tiene uno y otro. Si ustedes me hablan de la responsabilidad penal que existe por el no pago de temas de pensión, de servicios de la seguridad social, por supuesto que hay responsabilidad penal. Y hablar responsabilidad penal a los empleadores que no paguen este tema. Por supuesto. Entonces son cosas totalmente distintas. ¿Y usted tiene idea de cuánto suma lo que estas empresas públicas y que evidentemente le han retenido a sus empleados no le han pagado al IES? Bueno, no tengo una cifra exacta para decirle de cuánto es la retención en ese aspecto. ¿Y qué motivó? Aparte tendría que ver un poco cómo está contextualizada la noticia. Claro. No, yo la leí textual. Solo le dije, se exonera. Para poder entender, digamos, y dar una explicación más amplia de por dónde nace la noticia y qué hay que explicar en ese aspecto. Ya, y lo último, ¿por qué se motiva esta transitoria sexta?
sea, ¿cuál es la motivación para decir, oye, vamos a condonar lo que las empresas públicas no le han pagado al IES? Yo sé, en multas y recargos, no estoy diciendo que no van a pagar la aportación. Sí, justamente, y eso es un tema de que existe esta solidaridad, digamos, entre instituciones públicas también. Y tengo que verificar cómo está, digamos, esa norma o ese Ujú. artículo y cómo fue motivado también en ese aspecto. Ok. Asambleísta, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Mire, se nos quedaron otros temas, como por ejemplo el Banco Central, pero ya el tiempo se nos resultó ingratos. Abogada Natalie Farinango Delgado, gracias por habernos acompañado. Un buen día para usted. Gracias. Gracias a usted, un excelente día. RTP
Estamos ya de regreso, 11:38. ¿Y tú qué piensas de la carnetización partidista? De la carnetización partidista. Sí, yo no tengo nada en contra de la carnetización. Ya sabes, en los últimos días... Al final lo que trata es cuantificar la cantidad de personas que está afiliada, que comulga y sobre todo tener un mayor control y elaborar planes de afiliación o planes para fomentar pues en lo que cree y lo que quiere hacer el partido. Sí, siento que es una renovación de acercamiento con la base primero, la otra es la fidelización que se busca a través, porque eso son las tarjetas, así como las tarjetas que tenemos en el comisariato, es hacernos fieles a ir a comprar exclusivamente a ese lugar. Me parece interesante, pero de nada sirve, honestamente, a mi criterio muy modesto, si no se tiene claro qué es lo que se quiere. Se va a adelantar este Congreso de la Revolución Ciudadana a partir de esta carta que la firmaron tres prefectos y dos alcaldes. Pero eso no quedó en nada, ¿no? No, sí quedó. ¿Qué? De hecho, ayer en una entrevista, Pavel Muñoz contaba a los señores de la Posta, a Anderson Boscan, que la carta sirvió, que si hubo la reunión y que se determinaron dos acciones. La primera, que se reúna pues todo el Consejo Ampliado, y la segunda, que se cree también una especie como de comisión para que analicen lo que está pasando políticamente en el resto del mundo. En el Partido de los Trabajadores, en la Socialdemocracia. Qué palabras tan grandes, ¿no? Enormes. En el Partido Verde de Alemania, por ejemplo. Entonces, algunos de esos elementos se revisaban. Y finalmente, pues Maffer se tiene bastante claro lo que está ocurriendo. Te digo, no necesitamos apelar a ver lo que está ocurriendo en otros países, ni en el Partido Socialista Obrero Español, ni en comisiones obreras, ni otros sindicatos. Porque aquí la crisis que está atravesando la Revolución Ciudadana con sus diferentes cuadros, que dista mucho pues de decir que está próxima a desaparecer, ni otras palabras o adjetivos que he escuchado, pero te diría que hay una desconexión completa entre los mandos, los primeros mandos, la línea principal. Tienes un nivel de control férreo por parte de una persona que no se encuentra en el país y da directrices que bien o mal pues no guardan tampoco cercanía con la realidad del país, ni siquiera con sus bases, ¿no? Y tienes discusiones absurdas que no resuelven los problemas de los ecuatorianos. Y sabes que el día martes que estábamos conversando contigo, con Juan Sebastián, hablábamos sobre esta postura de la Revolución Ciudadana, de sus líderes, de algunos, sobre Nicolás Maduro. Y cómo contrastaba el hecho de que en el principio la respuesta era casi que de cajón, así, de tarjetita. Si les preguntan sobre Venezuela, ustedes tienen que decir, más importante es hablar del Ecuador. El Ecuador es el que tiene mayor cantidad de problemas, y no sé cuándo se dio ese giro realmente en la comunicación. Creo que si no se aterrizan con los problemas de los ciudadanos, ahora no hay carnetización que signifique. Me interesa, sí, Maffer, pero me interesa saber más si es que en algún momento se dará de manera clara, transparente, procesos democráticos a la interna, con elecciones donde escapen pues a designaciones a dedo sobre quiénes van a ser o dejar de ser los representantes para las próximas seccionales, por ponerte un ejemplo. Porque tenemos una presidente de Revolución Ciudadana, que es la señora Luisa González, donde al parecer se quiere mantener de manera férrea y a toda costa bajo esa dirección, e inclusive yo te diría, volviéndose a postular para la presidencia, y tan solo bajo la autorización del expresidente Rafael Correa. No sé qué tan orgánicos u obedientes terminan siendo. Sí, porque, oye, al final del día no es solamente lo que diga el jefe de la organización política, sino lo que la gente va recibiendo en las calles y la oportunidad también de otro cambiar. Porque lo de Arauz fue rápido, no serviste a Dio, o sea, te cambiaste, porque en lo otro no. ¿Será que le ve más posibilidades? Bueno, cierto es que la señora González, pero todo también depende de la coyuntura, logra romper el techo del que siempre se había hablado. Oye, no hablemos tú y yo más del análisis, vámonos con alguien que sabe de qué es lo que está pasando en las redes sociales, la lectura que se tiene. Alondra Enríquez, ¿cómo está? La vemos muy bien, bienvenida, buenos días.
Qué gusto para mí, un placer volver a compartir con toda su audiencia y con todos ustedes. Gracias por conversar con nosotros. Yo me quedé dando vueltas en la cabeza con una conversación que teníamos con Juan Sebastián Iturralde, con Andrés Merino. Y la palabra de despegue para esta comunicación es la percepción y las redes sociales. Se percibe diferente en las redes sociales que, por ejemplo, en un canal tradicional de noticias, lo percibe diferente la gente. Por supuesto, hoy, gracias a la digitalidad, lo que tenemos es que las noticias suceden minuto a minuto, segundo a segundo. Eso marca una tendencia diferencial en cómo se acoge y cómo se recepta principalmente las noticias. Recordemos que la dinámica de la comunicación hace 15 años estaba transversalizada, por ejemplo, en los temas noticiosos, a partir de estos espacios televisivos, donde teníamos un programa matinal, uno de media tarde y uno en la noche, donde de alguna forma las noticias tenían como horarios, ¿no? Uno esperaba para saber qué sucedía en el país, qué sucedía en el mundo, a los noticieros en esas franjas horarias. Hoy tenemos que mientras estamos conversando precisamente entre nosotros, se siguen generando millones y millones de noticias, no solo de Ecuador, sino de América Latina y el mundo. Todo se puede convertir en una noticia de manera inmediata y eso genera además que la percepción sea muy volátil. Es Ahora, decir, Sí, puede ser cambiante y muy inmediata, ¿no? Alondra, ¿consideras que la percepción varía de acuerdo a la plataforma? A lo mejor estoy equivocada. Siento que en X la gente es como más seria, más conocedora de los o temas, no. o finge serlo, porque se ponen títulos. Creo que en TikTok la gente está más relax, así más otra predisposición, y en Facebook. Y depende de la plataforma para que la percepción sea distinta. De una misma noticia, ojo. Sí, más allá de que la percepción es donde la audiencia busca estos espacios para poder no solo entretenerse, sino también informarse. Uno de los grandes mitos que se ha logrado de alguna forma desquebrajar en estos últimos 6 años es que la gente no se informa, que la gente está en un espacio rotundo de ignorancia. Muchos incluso han llegado a extremos de mencionar que esto del concepto de sociedad líquida vacía la capacidad de analizar de los usuarios, pero hemos visto que electoralmente y en procesos de decisión inmediata, la ciudadanía a través del activismo digital tiene mucho criterio a la hora de tomar una decisión o de exigir también una reivindicación en algún derecho que siente vulnerado. Por ejemplo, un caso muy reciente fue la exigencia de la ciudadanía con el caso de los niños de las Malvinas, donde se pidió precisamente celeridad y transparencia en cómo se manejó ese lamentable caso en el mes de diciembre. Otro más reciente es el tema del sistema de salud, aquellos cuestionamientos y críticas a cómo se está llevando el sistema de salud, lo que refleja que la ciudadanía no es una ciudadanía ignorante, no es una ciudadanía que de alguna forma está en un espacio de desconexión con lo que es importante, sino que decide en qué momento participa, qué audiencia participa y eso a partir de la diversificación de contenido en distintas plataformas. Un dato importante es que, por ejemplo, una de las generaciones que más migra comunicacionalmente y digitalmente son las generaciones Centennial y Z que buscan sus propios nichos. Por ejemplo, Twitch hoy tiene un gran mercado aquí en el Ecuador, igual que Kik, que es una nueva plataforma como tipo streaming, donde estas poblaciones entre 13 y casi 17, 18 años prefieren estar en constante intercambio de información y obviamente generación de contenido. Claro, buenos días, Andrés Merino La Salud, y me siento aludido porque es la primera vez que escucho de esas plataformas Switch y Kik, y esto, bueno, será porque yo sí. ¿Tú sí la has escuchado? No, jamás, será porque quería yo soy fingir. millennial. Y me parece importante lo que remarca ahora, dado que en su momento, como bien decía, teníamos un protocolo, una forma de ver las noticias con estos diferentes horarios. Ahora esa inmediatez, esa prontitud a la hora de recibirlas, ¿cómo han medido ustedes ese cambio que ha tenido, esa percepción que tiene la ciudadanía, no tan solo el esperar, sino ya ser más proactivo a la hora de buscar esas noticias que le afectan o que forman parte de su entorno? Definitivamente la comunicación ha dado un giro transversal. Si antes los influenciadores primarios eran, por ejemplo, los primeros anchors de sistemas noticiosos, hoy podemos tener a influencers en tiempo real que no solo logran comunicar, sino logran generar comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que logran tener un círculo cercano a través de sus seguidores que legitiman profundamente su mensaje, su presencia en línea, pero sobre todo que pueden generar también un activismo inmediato en la vida real. Por ejemplo, un influencer
influenciador que tiene gran peso en la comunicación digital es Leonidas Issa. Y Leonidas Issa es un actor de base popular con un proceso político, digamos, un poco más tradicional, pero que logró conectar muy bien en las elecciones 2025 con un público objetivo y que a partir de esa conexión, las noticias que se generan desde el movimiento indígena no necesitan, por ejemplo, la palestra de los espacios televisivos o los periódicos. Ajá. Han logrado consolidar, por ejemplo, su propia incidencia comunicacional desde sus organizaciones. Recuerden ustedes el fenómeno de octubre del 2019 y el fenómeno de julio del 2022. Todos estábamos casi 6 días en encierro por las movilizaciones de julio del 2022 y el único espacio donde nos informábamos en tiempo real era precisamente las cuentas Claro. de la CONAIE y de Pachacutic. ¿Cuántas visualizaciones durante la movilización de julio del 2022 tenían esas cuentas por encima de los 8 millones? Es Sí. decir, todo lo que se transmitía ahí sopesaba de manera inmediata al noticiero de las 7 de la noche, donde Claro. más tarde se podían dar en la noticia. Sí, y ahí yo quiero abrir un paréntesis, sobre todo refiriéndome a las épocas de campaña. Ahora que hace alocución a lo que ocurría en esos momentos con el levantamiento indígena, caso Herbas. Fue pues un boom mediático porque empezó a utilizar o puso sobre la mesa, pateó el tablero con el TikTok, con el Instagram, entre otras herramientas. Hoy en día, ¿cuál es la profundidad que tienen estas diferentes herramientas digitales para poder marcar una campaña u otra? Y si es verdad que esto ya ha empezado a desplazar o ya tiene un porcentaje muy representativo respecto a los métodos tradicionales de hacer campañas políticas. Esto es una pregunta muy importante. Primero, porque me encantaría compartir con la audiencia que el impacto que tuvo TikTok no fue precisamente el impacto político, ¿no? No fue precisamente en las elecciones 2021, sino durante la pandemia desde marzo hasta agosto del 2020. TikTok fue la plataforma donde la gente más se informaba, porque además, cuando empieza a abrirse este campo de los streamers, lo que pasaba es que no había filtro en informar. Y de hecho, a través de TikTok, por ejemplo, se veía la falta de control en el manejo de los cuerpos en hospitales, la ausencia de control en los cementerios de quienes lastimosamente estaban falleciendo con el COVID. También se informaba sobre innumerables fake news del efecto que podía o no podía tener el COVID. Entonces fue la red social de mayor crecimiento. Pasó de tener 3 millones de usuarios a casi 8 millones solo de marzo a agosto del 2020. Entonces la pandemia, además del encierro y por el formato que TikTok en ese entonces presentaba, que era este formato un poco más de trendings, bailes y otro tipo de características de contenido, le permitió crecer y tener esta versatilidad informativa, política y sobre todo inmediata en información. Alondra, Ahora, ¿sí? ¿a quién, para aprovecharte un poquito que ya se nos va el tiempo, un poquito más, Alondra, ¿a quién le sugerirías que quizás cambie un poco la comunicación en redes porque ya no pega, porque ya no gusta? Ya es cansino. Ya, la misma historia, cariño, ya no me impresionas. A ver, lo que nosotros hemos visto es que hoy hay múltiples plataformas que permiten sobre todo generar comunicación de forma directa, pero una comunicación de causas. Mucho se banaliza esto del trending, por ejemplo. Los políticos son los primeros, y ahí voy respondiendo también la parte 2 de la pregunta que quedó en el aire, y es que son los primeros muchas de las veces en prestarse una ridiculización a partir de generar un posicionamiento. Porque uno de los grandes mitos del marketing digital es que ninguna publicidad es mala, ¿no? Siempre y cuando tengas visualizaciones, estés viralizado, va a haber un efecto para ir positivo, al menos de reconocimiento. Y es mucho más rápido el reconocimiento a partir de este tipo de estrategias no muy óptimas que con el tema tradicional de la política, ¿no? Este puerta a puerta, el recorrido en territorio, tal vez ir a las radios locales. Un TikTok viral puede darte un alcance no solo en tu territorio, sino a nivel nacional, como por ejemplo fue el caso de la famosa frase de Yacu Pérez en el debate del 2023 de saca tus 2 legionarios, vamos y nos tomamos un misquitullito, que le logró obviamente no solo una exposición nacional, sino incluso internacional. Ahora, dentro de la comunicación actual, por ejemplo, hay que rescatar la forma en cómo actores como Pavel Muñoz, Paola Pavón, Marcela Guiniaga han usado la herramienta de TikTok para informar. Y cada uno tiene muy clara la estrategia comunicacional. Si uno va a la cuenta de Paola Pavón, ella informa desde su gestión vinculado a temas de género, principalmente protección de mujeres.
y ella tiene sus programas, tanto de salud como de emprendimiento, y tiene un enfoque claro y una comunicación directa. Marcela Guiniaga, por otro lado, tiene muy clara la gestión, sobre todo en proyectos masivos como vías, el tema de infraestructura, y también un enfoque más centralizado en emprendedores. Pavel Muñoz tiene una campaña, en cambio, que se llama Y el presidente, 3.000 horas, por ¿no? ejemplo. Y en el caso de Daniel Noboa, él tiene una manera muy rápida de comunicar, lo que le ha dificultado en estos últimos meses, sobre todo conectar con las audiencias más grandes. Los videos de 15 o 30 segundos escalan muy bien con narrativas inmediatas en el público millennial y centennial. Incluso el Z es uno de sus públicos de mayor seguimiento. El presidente es de los únicos políticos en el Ecuador que tiene una audiencia de 11 a 17 años. Es decir, la gente más joven lo ve y se informa y está al pendiente de lo que el presidente está diciendo. Su debilidad es con este público baby boomer, que necesita otro tipo de comunicación y más celeridad en la gestión, que es algo que en algunas ocasiones se le ha llamado a la reflexión a su equipo comunicacional, y sin embargo hemos visto que a partir del boom electoral del 2021 hay varios actores que hoy utilizan plataformas digitales para definir su estrategia comunicacional y evidenciar su rol de gestión. Queremos agradecerte, Alondra, por haber estado con nosotros. Un buen día. Gracias por toda la información que nos entregas. Para mí un placer. Que tengan una buena tarde. Alondra Enríquez, sobre la percepción, pasamos a las diferentes plataformas. ¿Tú qué usas más, Fer Perrone? Twitch, Switch y ¿cuál era el otro? Kik. Nunca lo había escuchado en mi vida. Mira, yo soy tan quedada para esto de las redes. ¿Tú no me decías que sí lo usabas? No, te dije que era broma, solamente para hacerte parecer más viejo que yo, cosa que no es. Oye, no. O sea, con tus 45 años me llevas muchísimos años de ventaja. Entonces, a ver, ¿cuántos tienes tú, Andrés? yo tengo 29 todavía. No cuento los años de la pandemia. Este chico no viene contando... No, pero no contó los de la pandemia, pero tampoco los post-pandémicos. Quedó en los 29. Sí. Ya digamos no 31, ni para ti ni para Andrés, mí. tú no vas a cumplir... Bueno, no voy a entrar en discutir, yo me siento feliz con mis 45. Pero ¿qué te iba a decir? Me pasa, no sé si a ustedes, que cuando ponen esos videos cortos del presidente, yo tengo que ponerle algo porque no leo... Entiendes, no terminas. Escúchame, no leo, no entiendo las letritas, no termino de leer lo que dice. Ok. ¿A ti tú lo puedes entender de entrada, todas las letritas? No, yo sí lo repito una que otra vez para poder saber porque a qué hace referencia. Es que en verdad el impacto, más que ver lo que dicen las letritas, es la visualización de no, para mí son las letritas lo importante, ¿ves? Y la música. No, la música tampoco, lo puedo ver en silencio, pero me interesa es la letrita. A mí me sorprende la música porque va al vaivén de la tendencia musical, sobre todo ecuatoriana, que se va marcando. Tuviste un John Briel que se lo sigue utilizando hasta este momento. Ok, está bien, estoy vieja, estoy desactualizada, ya nos vamos a actualizar, pero esta es mi realidad. Gracias, Andrés Merino, por ponerle juventud al programa. Eso sí, así me gusta, que lo reconozcas. Gracias a ustedes. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.